Soy luz. Devocional 24 de enero, Romanos capítulo 10, versículo 17, 18. ¿Escuchó? Uno de los problemas de todos los tiempos, que sigue vigente aún en este tiempo, es que no se entiende que creer es obedecer, no solo admitir mentalmente ciertas verdades. Por tanto, el Evangelio como buena nueva no solo es una oferta gratuita de perdón, es un mandato de creer y arrepentirse. Por eso es triste ver que muchos conocen el Evangelio, pero siguen viviendo en incredulidad, porque no lo obedecen y llegan a ser enemigos del Evangelio al rechazarlos para su vida. Hablan mucho de Dios, pero no viven la palabra de Dios en el caminar diario. Cristo, a través de su muerte y resurrección, nos dio el perdón de pecados y nosotros lo podemos recibir. Pero para recibir esta salvación es necesario creer y obedecer al Evangelio. De lo contrario, queda el Evangelio como buena noticia intelectual, pero nada en la parte espiritual. Es por esto que debemos evaluar el caminar diario con respecto a la obediencia a la palabra de Dios, porque para creer y recibir la salvación es necesario primero escuchar y entender la palabra de Dios. ¿Estamos creyendo en la palabra de Dios y obedeciendo la voluntad de Dios en cada paso que damos? Examinemos si venimos oyendo la palabra de Dios o no vemos ningún cambio, seguimos viviendo igual, o venimos escuchando la palabra de Dios y vemos cómo nuestra vida experimenta cambios, pensamos diferente, anhelamos diferente, decidimos diferente. No podemos simplemente conocer el Evangelio y seguir viviendo igual, andando en incredulidad espiritual con firmeza intelectual. La obediencia a la palabra de Dios es una decisión personal de transformación de vida, porque es dejar entrar la palabra de Dios que afecte nuestra manera de pensar y por tanto la manera de actuar y de vivir. De aquí en adelante, ya sabemos la importancia de escuchar, leer la palabra de Dios, entenderla y al obedecerla, hará que nuestras acciones y decisiones son diferentes, son basadas en la palabra de Dios, llevándonos a arrepentirnos por las cosas que veníamos haciendo mal, pedir perdón y perdonar. Esto nos lleva a amar más a los que nos rodean y a compartir más con familia de Dios, pero también a compartir con los que me rodean y todos los que nos rodean sobre el Evangelio en nuestra vida y lo que hace en cada uno de nosotros. Es tiempo de dejar el mito que la fe surge de forma espontánea en nuestro interior. Entendamos que es un acto consciente de oír la palabra de Dios, que al presentarle atención vamos escuchando y entendiendo, obedeciendo y aplicando en el caminar diario, en un proceso de crecimiento en nuestra relación con Dios que nos lleva a un crecimiento de nuestra fe, una vida transformada por el amor y la gracia divina. Es necesario entender y tener presente que la palabra de Dios es esencial para nuestra vida espiritual, porque es el medio a través del cual conocemos a Dios como Padre, su voluntad. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y dejamos que Cristo como Hijo de Dios nos llene de su amor y sus enseñanzas para cada paso que damos. A medida que oímos y escuchamos la palabra de Dios, nos exponemos a sus enseñanzas y promesas, aumentando nuestra confianza en la Trinidad, en su poder y en su actuar en nuestra vida. La fe no es por operaciones milagrosas, por sueños, por visiones, por fuentes humanas. La fe genuina es la que se basa en lo revelado por la palabra de Dios, aplicado a la vida y al caminar diario. El andar en fe es andar por lo enseñado por la palabra de Dios, donde el acto de oír y escuchar son fundamentales para el crecimiento de la fe. No se trata de oír por oír o escuchar por escuchar, sino de aprovechar todos y cada uno de los medios en el que nos encontramos la palabra de Dios y tomar el tiempo adecuado para escuchar y reflexionar cómo aplicar cada mensaje de la Biblia y llevar a la fe, a esa fe que crezca en nosotros. Al entrar en el proceso de la fe, donde la vamos cultivando y alimentando cada día, vamos dejando la creencia intelectual y vamos aceptando más el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Vamos arrepintiéndonos de los errores y pecados y vamos permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestras acciones y decisiones, agradeciendo el regalo de la fe, porque entendemos que no fue algo natural en el corazón, sino el resultado de la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y ya tenemos presente que la fe no depende de nuestras propias obras ni esfuerzos, sino más bien de la obra maravillosa de la Trinidad en nosotros. Jamás, jamás podemos relegar la importancia del devocional diario, de asistir al templo, de participar en las enseñanzas y estudios de la palabra de Dios, si realmente queremos crecer en nuestra fe.
Ser realmente hijos de Dios, desarrollando una actitud de escucha. Escuchar atentamente y reflexionar sobre lo que se nos está enseñando, poniendo en práctica en el caminar diario. Por tanto, si tu compromiso es hacer que la fe crezca dentro de ti, es necesario estar abierto a recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica. La palabra de Dios siempre es predicada. Por tanto, la responsabilidad personal del estado perdido de salvación es por oír o no oír la palabra de Dios. A hoy no hay excusa ninguna, no hay justificación, porque la palabra de Dios siempre ha tenido extensión universal, pero una decisión personal de creer, aceptar, obedecer, vivir la palabra de Dios. Por tanto, el problema no es oír, el problema es no escuchar y no obedecer la palabra de Dios en el caminar diario. Nadie puede negar que la palabra de Dios ha sido proclamada en todo el mundo. El oír y ser rebelde no es por causa de Dios, es por no escuchar la palabra de Dios. En un mundo tan tecnológico que nos permite tener acceso a oír y leer la palabra de Dios con tanta facilidad, es triste ver que se niegan la oportunidad de escuchar y conocer la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Por eso la palabra de Dios habla de remanente, como el grupo de personas que escuchan, viven y transmiten la palabra de Dios, que pasamos de simpatizantes a creyentes y somos parte activa del cuerpo de Cristo, cultivando cada día nuestra fe y compartiendo con los que nos rodean el mensaje de la palabra de Dios, apoyando para el crecimiento de la fe en palabras y acción, tomando en firme lo que nos dice la palabra de Dios, que predique la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzado de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, todo esto porque realmente escuchamos la palabra de Dios. Ante esto evalúa hoy, ¿escucho? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre amado, no solo, Señor, somos llevados a evaluarnos, Señor Padre misericordioso, conforme a la palabra, sino que una y otra vez, Padre misericordioso, nos llevas, Padre amado, a reflexionar en el verdadero caminar, en lo que realmente estamos haciendo, Señor Padre misericordioso, pero también en lo que realmente estamos viviendo. Papito Dios, gracias Señor, porque son mensajes, Padre misericordioso, en cada versículo, Padre amado, que nos llevas, Padre misericordioso, a estar centrados realmente en caminar de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo. O realmente, Padre misericordioso, a ver, Señor, qué tan lejos estamos de ti. Por eso, Padre bueno, hoy nuevamente te agradecemos, Señor, porque vemos tu misericordia, Padre misericordioso, porque a pesar de nuestras actitudes, a pesar de nuestro comportamiento, a pesar de las veces, Señor, Padre misericordioso, que fallamos, Señor, porque aún estamos en esta carne, Padre misericordioso, tú estás ahí, Señor, presente, Padre misericordioso, cada día rearguyendo, Señor, en nuestros corazones, para que caminemos conforme a tu palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy. Escucho. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar. Escucho. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o a nuestro Twitter, @bernalpastor, o a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.